Hola. Antes de comenzar con esta historia, me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 121. Si sigues diciendo eso, te besaré. El joven caballero miró a la dama de su señor. Debajo del velo que cubría su rostro se vislumbraba una piel brillante y una boca sonriente. Era una sonrisa muy elegante. Él miró a Ariadne con indiferencia, luego inclinó la cabeza y dijo: «No tengo apellido». Ariadne asintió. «Escuché que hay algunos plebeyos entre sus caballeros». Él no respondió ni sí ni no. «El carruaje, yo puedo conducir el carruaje». Él miró al cochero Giuseppe como si fuera una molestia. Ariadne negó con la cabeza. «¿Me acompañarás a casa cuando regrese?». Ella añadió con una sonrisa: «¿O me estás diciendo que conduzca el carruaje yo misma en el camino a casa?». El caballero Elco se sonrojó y no expresó más su descontento con la compañía de Giuseppe. Lord Elco no se subió al carruaje, sino que se sentó junto a Giuseppe y le indicó perfectamente los callejones traseros que conducían al centro Anima. Parecía conocer todos los caminos que no eran fácilmente visibles para la gente. «Caballero, parece que es usted un nativo de San Carlo». Giuseppe intentó hablar con Elco. Pero el caballero de cabello gris mantuvo el rostro serio y no respondió. Era común que los caballeros fueran arrogantes. Giuseppe, que pensó que valía la pena hablar con él ya que eran de la misma edad y el otro no era noble, se sintió un poco ofendido, pero fingió no darse cuenta y condujo el carruaje rápidamente. «Por allí, detengámonos en el callejón trasero y esperemos». El caballero Elco señaló un callejón estrecho justo detrás de la Plaza Pietro, en el centro del centro Anima. Giuseppe, siguiendo las instrucciones de Elco, detuvo hábilmente el carruaje pegado a la pared de la callejuela, y Lord Elco saltó del asiento del cochero y se puso de guardia con su espada. Era una presencia que no encajaba en absoluto con el sencillo carruaje negro que Ariadne había elegido a propósito. Después de unos 10 minutos de espera en el callejón, se acercó otro carruaje negro. El cochero del nuevo carruaje intercambió una mirada con Elco, y por un momento muy breve, los dos carruajes se detuvieron uno al lado del otro. Elco abrió primero la puerta del carruaje de Ariadne, la escoltó para que bajara y luego abrió la puerta del segundo carruaje. «Ari». Con una voz familiar, Ariadne miró hacia adelante. Dentro del sencillo carruaje negro estaba Alfonso, con el rostro lleno de alegría. Él extendió su mano para ayudar a Ariadne a subir al carruaje, y Ariadne, con la ayuda de Lord Elco, quien puso una rodilla en el suelo y levantó la otra para ofrecer su muslo como escalón, pudo trasladarse al nuevo carruaje en menos de un segundo. Tan pronto como la puerta del carruaje se cerró, el príncipe Alfonso abrazó a Ariadne con fuerza. «Te extrañé». Debido al abrazo apasionado, el pañuelo que cubría la cabeza de Ariadne se deslizó hacia atrás y se le cayó. Cuando la capucha francesa que ocultaba todo su cabello se quitó, el cabello ébano de Ariadne cayó como una cascada sobre sus hombros y pecho. Un dulce aroma emanó del cabello de la mujer. Era el mismo aroma que había olido antes, cuando entró en la habitación de Ariadne durante el baile de debut. Alfonso hizo lo que tanto había querido hacer, pero no se había atrevido en ese momento. Los labios del príncipe cubrieron los labios de la joven. «Ah». Ariadne respondió al beso de Alfonso con un breve gemido. El joven respondió apasionadamente al calor de la joven, y ella también lo recibió con alegría. Era la primera vez en su vida que experimentaba algo así, una experiencia en la que la vista y el oído se olvidaban, y el calor, el tacto y el aroma abrumaban. Intercambiando calor corporal, perdieron la noción del tiempo. ¡Ja! Cuando recuperaron la conciencia, el interior del carruaje estaba lleno de vapor. Las ventanas del carruaje estaban empañadas y no se podía ver el exterior. Ariadne frotó la ventana con la palma de su mano y miró hacia afuera. «¿Nosotros, dónde estamos?». Ella se peinó el cabello desordenado con la mano. Su abundante cabello negro caía sobre sus hombros y pecho. Alfonso soltó a Ariadne, a quien había estado abrazando, y entrelazó sus dedos con los de ella, que estaba sentada a su lado. «Estamos dando una vuelta por la ciudad de San Carlo en carruaje». Había reservado unos 40 minutos. Habían desperdiciado al menos media hora. Para calcular el tiempo restante, Alfonso miró por la ventana.
Ahora estamos pasando por el límite de Castellavico. Parece que quedan unos 10 minutos para la Plaza Pietro. Alfonso acarició la mejilla de Ariadne con la mano que no estaba entrelazada. Ella sonrió levemente y apoyó la cabeza en el hombro del príncipe. El cálido aroma de su cuerpo le hizo cosquillas en la nariz. Ella, que se apoyaba como un gato perezoso, preguntó. Siempre su curiosidad prevalecía sobre la tranquilidad. ¿Cómo saliste del palacio hoy? El príncipe Alfonso tenía programado recibir hoy en el palacio la audiencia del presidente de la Cooperativa Regional de Centro Anima. Esto se debía a que el príncipe Alfonso iba a pronunciar un discurso de felicitación en la Plaza Pietro, en el centro del Centro Anima, en representación de la familia real en el Festival de Primavera. Sin embargo, el presidente de la cooperativa regional le había dicho al príncipe que aunque era bueno reunirse en el palacio en el último momento, porque no visitaba personalmente el altar de los Narcisos donde pronunciaría su discurso. Alfonso exclamó que sí, que saldría. Por supuesto, no era porque quisiera ver el altar de los Narcisos. Tenía un horario. Y tenía muchas ganas de verte. Ella era una mujer que hablaba de lógica y él era un hombre que hablaba de emociones. Para él, los detalles de cómo había salido del palacio no eran importantes. Solo el deseo de verla, eso era lo esencial. Alfonso apartó el cabello de Ariadne y le acarició la cabeza. Ella sonrió ante su toque y apoyó la cabeza en el hombro del príncipe. El cálido aroma de su cuerpo le hizo cosquillas en la nariz. Sí, ¿qué importaba la razón por la que habían salido si estaban así, tocándose? Sin embargo, Alfonso también le transmitió lo que tenía que decirle. En cuanto a él, ya he hablado con mi madre. La última vez que hablaron, la reina Margarita le había rogado que no mencionara el tema a León III sin consultarle. El príncipe Alfonso le había pedido a su madre que tomara una decisión en un mes. La reina Margarita aún no había respondido ni sí ni no, pero el plazo de un mes que habían acordado estaba a punto de expirar. Tenía la intención de preguntarle a su madre su decisión, pero había decidido contarle a su padre sobre la ruptura del compromiso, independientemente de su decisión. Pronto dará sus frutos. Alfonso levantó la barbilla de Ariadne y le dio un suave beso en los labios. En el próximo baile nunca te dejaré preocuparte por rechazar la invitación de un hombre que no te guste. Alfonso miró a los ojos de Ariadne. Solo espera un poco más. Ariadne asintió. Hasta entonces tendré que depender de Rafael de Valdesar. Alfonso abrazó fuertemente a Ariadne con una expresión de insatisfacción y puso una condición. Prohibido tomarse de la mano sin guantes. ¿Qué por qué me tomaría de la mano con él? Tienes que poner la mano al escoltar y tomar la mano al bailar el vals, ¿no? Eso tampoco puedo hacer. Ariadne preguntó incrédula. Ese tipo de escolta básica era algo que cualquiera hacía. Incluso una dama casada, si por alguna razón asistía a un baile con alguien que no era su esposo, podía hacerlo sin problemas. Ni siquiera se aplicaba la descripción de familiaridad con un hombre ajeno. Si rechazaba la escolta de su pareja de baile, todos en el salón de baile la mirarían solo a ella. Así que usa guantes. Nunca sin guantes. Ja ja ja. Cuando no estén bailando en la pista, no estén solos, siempre estén con varias personas al mismo tiempo. Absolutamente prohibido pasear solos por el jardín. Dices que son amigos y también estás celoso de tus amigos. Apenas me contengo de odiar incluso a los cuadrúpedos si están cerca de ti. Es una exageración. Cállate. Alfonso volvió a silenciar la objeción de Ariadne con sus labios. Hoy, Ariadne salió a una agradable cita sorpresa. Pero no era solo Ariadne quien disfrutaba de una dulce salida. ¿Cuánto tiempo sin una invitación como esta? Isabella tarareó una melodía, sujetando con fuerza el velo blanco que llevaba en la cabeza para que no se le cayera. Con la llegada de la primavera, quería ponerse un vestido ligero como alas de libélula, como solía hacer, pero se contuvo y eligió un sobrio vestido de luto negro. De todos modos, Ariadne tenía el control total de las finanzas de la casa, por lo que Isabella no podía permitirse ropa nueva. Está bien, algún día se revertirá. Lucrecia ya estaba muerta, e Isabella no tenía la capacidad de quitarle la bolsa de monedas de oro que Ariadne tenía en sus manos. A menos que apareciera una nueva madrastra, Ariadne seguiría a cargo de la administración del hogar. Pero las mujeres, al crecer, se casan.
Ella planeaba convertirse en la dueña de una nueva casa y gastar el oro de esa casa a manos llenas. Preparen el carruaje. Voy a la casa del conde Bartolini. Se sorprendió al ver el carruaje que le habían preparado. Los cocheros habían traído el carruaje plateado que el cardenal y Ariadne solían usar. Mi padre está en casa hoy, pero ¿Ariadne no está en casa y no se llevó este carruaje? Isabella frunció ligeramente el ceño ante la situación, que era un poco diferente de lo habitual, pero pronto lo dejó pasar. Bueno, era bueno ir en un buen carruaje. Fue una buena oportunidad para hacerle saber a la condesa Bartolini que no había sido abandonada por su familia. Isabella, que llegó a la casa del conde Bartolini en el carruaje plateado de la familia de Mare, fue conducida a la sala de visitas con la cortés guía de Il Domestico. No era la pequeña sala de visitas de la condesa, sino la sala de visitas principal utilizada por la cabeza de la familia. ¿Esto se está poniendo serio? Poco a poco empezó a dudar si esta cita de hoy era realmente para ver a la condesa. Oh, la condesa Bartolini se encarga de todas las finanzas de la casa, su marido se derrumbó y ella se apoderó de todo. En ese caso, la condesa Bartolini podría haberse reunido con un hombre ajeno a la familia, aunque su elección del marqués de Campa como su pareja era de muy mal gusto. Si su marido estaba postrado en cama, se sentiría sola, y le sería más fácil tener una aventura a sus espaldas. Pero las expectativas de Isabella se vieron frustradas. No es la señorita de Mare. Un anciano de pelo blanco entró rápidamente en la sala de visitas, con una bata suelta sobre su ropa de casa. Conde Bartolini. Era el conde Bartolini, casi 40 años mayor que la condesa Bartolini. Después de la muerte de su primera esposa, con quien tuvo una buena relación, conoció a Clemente de Contarini, la actual condesa Bartolini. Ha pasado mucho tiempo, ¿cómo ha estado? No estaba paralizado en la cama, ni había llamado a Isabella para investigar algo al darse cuenta de la infidelidad de su esposa. El anciano, de buen carácter y rostro redondo, sonrió amablemente y le ofreció un asiento a Isabella. Siéntese. Mi esposa saldrá pronto. Isabella estaba bastante desconcertada, pero ganarse el favor de los hombres, desde niños de 12 años hasta ancianos de la edad de su padre, era lo más fácil del mundo para ella. Siguió su invitación con la sonrisa más inofensiva que pudo poner. Clemente no suele tener muchas visitas en casa, así que es muy agradable tener un visitante hoy. Continuó amablemente. Las personas con las que Clemente se relaciona son en su mayoría damas mayores. Siempre me siento mal. Como si hubiera perdido el privilegio de la juventud al casarse con un anciano. Isabella se mordió la lengua queriendo responder, no, señor, ella está disfrutando muy bien del privilegio de la juventud. Aprecio mucho que una joven de su edad se relacione con ella. Isabella sonrió con los ojos. De nada. La hermana Clemente es una dama muy ejemplar, y siempre la he respetado y seguido en secreto. Aunque era una estrella emergente en el mundo de las infidelidades, el servicio de labios no costaba dinero, e Isabella derramó elogios sobre Clemente de Bartolini, usando todas las florituras que un anciano marido de buen corazón podría apreciar. Ah. Fue un torrente de elogios que si la persona en cuestión lo hubiera escuchado, se habría sonrojado. Clemente de Bartolini, que llegó tarde a la sala de visitas, se quedó inmóvil, con el rostro enrojecido y sin poder decir una palabra. Oh, querida, ¿ya bajaste? Estaba interrumpiendo a tu invitada por un momento. El conde Bartolini se levantó rápidamente del sofá y sentó a su joven esposa. Ustedes, las jóvenes, tendrán mucho de qué hablar, así que hablen. Yo me retiraré. Realmente cerró la puerta de la sala de visitas y envió a la criada. Mientras un silencio infernal dominaba la sala de visitas, la criada del conde sirvió el té y colocó unos cuantos bocadillos en la mesa antes de retirarse. Era una lujosa sala de visitas, decorada con tulipanes de colores en un jarrón de celadón de la dinastía Moro sobre una mesa de mármol. Isabella rompió el silencio. ¡Guau! Incluso en el rostro de Isabella, había una expresión de reproche. ¿Engañas a un marido así? Eres humana.